Nosotros esto vamos a hablar del trabajo social, la violencia de género y cuáles son los indicadores de riesgo. Para eso no nos podemos olvidar que nosotros vamos a partir de esta dimensión instrumental que nos da la intervención en trabajo social. Es decir, vamos a usar técnicas instrumentales que van a ser la observación, entrevistas y visita domiciliaria. Si nosotros lo hacemos desde el área judicial, muchas veces esa observación va a venir acompañada de un registro documental que es el expediente, que ese expediente posiblemente traiga una denuncia y algunas pruebas, como pueden ser, por ejemplo, certificados de nacimiento de los hijos, como puede ser un certificado de matrimonio o un certificado de residencia de la víctima, ¿sí? Con todo esto nosotros vamos a llegar a poder elaborar un diagnóstico mediante estas técnicas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de diagnóstico de los indicadores de riesgo, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir primero para poder hacer una derivación o responder desde lo legal, es decir, si hay que hacer una demanda que tenga que ver con pedir una, por ejemplo, perimetral, que por ahí ustedes han escuchado hablar de esto. Otra puede ser que sea un caso que no necesariamente tenga que llegar a la instancia judicial y se pueda derivar a otras instituciones. Y en esto quiero dejar en claro que cuando hablamos de derivar a otras instituciones son personas que vienen a denunciar, pero que no están seguras de continuar con una acción judicial. Imagínense que para llegar a una acción judicial las personas tienen que estar preparadas desde lo emocional. Y muchas veces están en ese enredo, como vimos el otro día, de ese ciclo de violencia y no lo pueden hacer. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para que ellas en otras instituciones donde trabajan con equipos interdisciplinarios puedan abordar la situación y puedan empezar a trabajar lo que les está sucediendo. Por otro lado, también nos sirve para hacer inserción de tratamientos para agresores, ¿sí? Muchas veces, cuando se atiende a la persona agresora y la persona decide asistir a un programa, ¿sí? O a una terapia, porque acá en Jujuy no hay muchos programas para agresores, en otros lugares del país los hay, pero bueno, se puede derivar al psicólogo y que este psicólogo haga, digamos, el seguimiento. Otra cuestión es reforzar la seguridad, y acá, bueno, es muy importante nuestro trabajo, porque no solo tiene que ver con reforzar desde la seguridad policial, que por ahí lo pensamos en la perimetral, sino también de que nosotros vemos qué apoyos, por ahí lo vamos a charlar más adelante, vecinales o familiares tiene, o qué seguridad dentro de la vivienda para que el agresor no se acerque. Y por otro lado también nos sirve para poder tomar decisiones para la prevención. Ahora, ¿por qué hablamos nosotros de una evaluación de riesgo, no? Esta evaluación es una entrevista con características particulares. Si nosotros partimos de la técnica de la entrevista, como la conocemos desde el trabajo social, siempre va a ocurrir ese primer encuentro. Y ese primer encuentro, bueno, como sabemos, es un encuentro muy importante, donde una de las cosas que tiene que primar es la empatía. Yo, digamos, voy a hablar desde la institución del judicial, que es donde yo me desempeño, pero no olvidemos que en otras instituciones también ocurre, que llegan las víctimas, que es muy difícil que lleguen a denunciar una situación, y que lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos con ellos. Empáticos y evitar la revictimización. Justamente en esto de hacerlos esperar o empezar a, digamos, como quien dice, a revolver sobre la situación, meter el dedo en la llaga, quisiera decir, de lo que sucedió, sino dejar que la persona pueda contarnos y pueda entrar, digamos, en esto de la empatía, en este juego de ida y vuelta con nosotros para poder, digamos, interactuar, ¿sí? Y que ella se pueda sentir lo más tranquila posible. Nosotros tratamos de buscarle, digamos, este espacio, que es, digamos, una oficina, pero bueno, que tenga una silla cómoda, a veces que haya un perfume de un saumerio, le damos un vaso con agua, tenemos una caja de pañuelos. Tratamos, bueno, ahora no por la pandemia, pero sí en los momentos donde no teníamos con pandemia, de que llegue y darle un beso, digamos, estas cuestiones que acercan a las personas, ¿sí? Justamente para que ellas puedan sentirse tranquilas en este primer momento. Evitar los juzgamientos, ¿sí? Nosotros siempre lo hacemos de una mirada objetiva, pero también siempre van a existir nuestras propias subjetividades. Y
Y ahí vamos, lo que vamos a hacer en la evaluación de riesgo es medir los hechos que se denuncian. Es decir, como vimos anteriormente, las lesiones físicas, psíquicas, ¿sí? Si hay lesiones sexuales y bueno, y todas las modalidades de violencia. Y un poco también vamos a evaluar qué posibilidad de repitencia existe dentro de las agresiones. Esto es poder mirar el futuro, o sea, qué va a pasar al futuro, pero para mirar el futuro tenemos que volver al pasado. Al pasado tratando de averiguar en el agresor si han existido situaciones donde él haya amenazado a la víctima y en esta amenaza la haya cumplido. Por ejemplo, decirle, bueno, te voy a dejar encerrada en casa la próxima vez que te portes así y que esto ocurra, que la deje encerrada. Estas son, digamos, pautas que nos indican que puede haber un riesgo si él viene y la amenaza ahora de muerte, si cumple sus amenazas anteriores o solamente es, digamos, amenaza y no hace nada. Entonces esto también nos da una cuestión de poder entender la repitencia de esas agresiones. Y por otro lado, valorar el clima violento, a ver cómo es la tensión que va existiendo en esa situación, ¿sí? Por último, vamos a trabajar también cómo proyecta la persona su separación y si han existido separaciones anteriores, qué pasó y por qué regresó, ¿sí? Esto es importante también valorar, porque muchas veces nos encontramos con personas que les es muy difícil, por ahí denuncian ante la lesión, sobre todo cuando hay lesiones físicas, que digamos han sufrido moretones, no sé, algunas roturas de dientes y demás, denuncian, pero después regresan, porque es muy difícil poder sostener, digamos, una medida a largo plazo. Bueno, cuando hablamos qué serían los factores de riesgo, ¿no? Y bueno, nosotros definimos los factores de riesgo como aquellas características o circunstancias que predisponen o aumentan la posibilidad de sufrir una situación particular. ¿Qué quiere decir esto? Estos indicadores nos van a marcar una alerta, que es lo más visible, ¿sí? Lo que más podemos ver. Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad que pueda ocurrir algo, ¿sí? Desde este lugar. Seguramente hay momentos donde uno puede hacer una evaluación, estas evaluaciones pueden durar más de una hora, se hacen en conjunto, en interdisciplina, se trabaja generalmente con una psicóloga. Bueno, ahora, por ejemplo, el juzgado nuevo de violencia número 2 está trabajando con una psicóloga y con la abogada en conjunto. Así que un poco se realiza de esta manera, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Y acá es importante qué pasa con el trabajo social familiar, ¿sí? Vamos a trabajar la historia personal y familiar. Primero vamos a ir a ver qué pasó con la familia de origen, ¿sí? Quizás si esta persona tiene una naturalización de la violencia, esa naturalización puede venir de cuando ella era pequeña, de su niñez o de algún momento de su vida en su familia de origen, y en este momento se está repitiendo esa situación, ¿sí? También como puede sucederle a la mujer, también puede sucederle al agresor, que él ha vivenciado este tipo de situaciones y las va a vivenciar en este momento. Otra cuestión que vamos a analizar es si hay un compromiso en la salud mental. Recordemos, cuando vimos el otro día acerca de la violencia simbólica y de la violencia psicológica, si este tema de que la víctima se va enfermando, se va retrotrayendo, se va aislando, y en ese aislamiento donde no queda junto ni con sus familiares o ya no comparte con sus amigos, puede empezar a tener conflictos con la salud mental y necesita que la ayude a manejar esta situación, ¿no? Por otro lado, también vamos a analizar las problemáticas de consumo si las hubiese o padecimientos que pueden aparecer en el agresor o en la víctima. Y por último, si hubo intervenciones judiciales anteriores, si esta persona hizo denuncias anteriores en la policía, si fue a los organismos de salud por golpes, también lo vamos a analizar. ¿Cuáles son los factores dinámicos, ¿no?, que vamos a ver? Y un poco es qué pasa con la relación de la pareja. ¿Cuáles son las características del ciclo de la violencia? ¿Sí? Que un poco, bueno, es lo que vimos el otro día, en qué etapa de ese ciclo de la violencia se encuentra. Hay situaciones donde no se observa que exista un ciclo de la violencia, ¿sí? Que puede existir, sobre todo la violencia psicológica,
¿sí? Que no se observa, pero que existe, y que no tiene es como que se vive en un estado de tensión constante. La mujer es violentada, pero es tan imperceptible que no se da cuenta de lo que sucede. Y por otro lado, también vamos a ver qué pasa con la separación de esas personas. Muchas veces ocurren varias cuestiones con la mujer cuando tiene hijos, ¿sí? Cuando existe una familia. Muchas veces las mujeres justifican el seguir al lado de su agresor por los hijos y por estar al lado del padre. Por otro lado, no olvidemos que situaciones de violencia no solo se da hacia la mujer, sino muchas veces se da también hacia los hijos, ¿sí? También tenemos que ver cuál es toda la parte legal y poder explicarle también un poco a la víctima cuáles son los si tiene hijos o no los tiene, ¿sí? Y cuáles van a ser los factores de riesgo en esos hechos. Bueno, ahora vamos a ver los factores de riesgo y vamos a buscar la forma de desentrañar estas características. ¿Y cómo sería esto, digamos? Por un lado, vamos a averiguar si la conducta del agresor tiene el objetivo de provocar lesiones graves, ¿sí? Y qué utilización de instrumentos o medios lesivos en ese momento ha realizado o anteriormente en otras circunstancias ha tenido. Hay casos donde por ahí la mujer viene golpeada el cuerpo, pero anteriormente tuvo por ahí un golpe o una amenaza con arma blanca. Esas cuestiones, por eso es tan importante poder ver la historia de la pareja, o muchas veces también el hombre puede golpear a los hijos como medio para lesionar a la mujer, ¿no? Todas estas cuestiones hay que ir teniéndolas en cuenta en ese momento. Por otro lado, bueno, a ver cuáles son los modos en que a veces el daño grave no solo es provocar el dolor en la víctima de manera física, sino también provocarlo a través de hacerle daño a... Por eso es importante también poder ver en estas situaciones, digamos, qué pasa con los niños o con los adolescentes víctimas de violencia dentro de las familias. También, bueno, si hay lesiones con ensañamiento, la humillación, el miedo, qué es lo que le grita, qué es lo que le dice en ese momento, ¿sí? Imagínense que también en este tipo de entrevistas, las personas, cuando nosotros vamos preguntando todas estas cuestiones, son situaciones difíciles de contar. Y bueno, muchas veces surgen un montón de sentimientos ahí, de dolor, de llanto, a los cuales, digamos, nosotros tenemos que estar preparados para contener, ¿sí? Siempre tenemos, por lo general trabajamos en esto de la contención también en ese momento. Por otro lado, bueno, ¿cuáles son, si hay en estos factores de riesgo, si hay coincidencia en momentos de especial trascendencia? A veces, no sé, por ejemplo, si la mujer se recibió y obtuvo un título en de la secundaria o de la universidad, y el hombre no acuerdo con esto, puede esos momentos que son especial trascendencia para la mujer, ocurrir que él sea violento, justamente que más allá de lo físico puede ser lo psicológico, ¿no? Bueno, la existencia de agresiones anteriores y la progresión del clima tenso o violento. También acá esto va muy unido a la naturalización, porque muchas veces en ese clima que nosotros vamos observando, ese clima tenso se va tornando de tal manera que ellos dentro de la situación no se dan cuenta de lo que están vivenciando, ¿sí? Está naturalizado. Entonces, bueno, empezar a analizar a ver qué sucede, cómo puede describir este clima, ¿no? Y por otro lado, bueno, la existencia de otras víctimas en el ámbito doméstico, que justamente tiene que ver con niños que puedan vivir con los padres, adolescentes y adultos mayores, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Vivencian esa situación? Si estos niños también son golpeados por el agresor. Si hay adolescentes, muchas veces los adolescentes son los que inducen a mamás a pedir ayuda. Yo siempre digo que la educación en esto ha sido un arma muy importante, porque los niños en la escuela y los adolescentes y las adolescentes también en la escuela denuncian estas situaciones y bueno, y muchas veces también al aprender sobre violencia,
ellos en sus casas les piden a las madres terminar con estas situaciones. Bueno, y en cuanto a los adultos mayores, si hubiera algunos que con ellos, a ver también qué es lo que ocurre, ¿no? Si el agresor les hace daño a ellos también. Bueno, acá vemos como factores de riesgo dos cuestiones, ¿no? Por un lado, vamos a ver cómo ve la víctima, que a veces va a justificar los actos. Bueno, él me hizo esto porque yo salí y volví muy tarde, o él me golpeó porque yo recibí el mensaje de un amigo de la escuela, o porque no lo dejé revisar mi celular, ¿sí? Ella va justificando los actos, y esto muy unido a la culpabilización. No, yo tuve la culpa porque no cociné a la hora que él llegaba, o yo tuve la culpa porque la casa no estaba limpia. O sea, siempre la víctima en este juego, en este ciclo de la violencia, va buscando esto de culpabilizarse. Por otro lado, la posición de impunidad o falta de registro o inscripción en la ley, ¿no? Muchas veces el agresor no cree en que la justicia pueda ponerle un límite, entonces no hay límite posible, y ahí, digamos, estos son los agresores más difíciles por ahí, ¿no? De justamente hasta dónde él por ahí son casos que, bueno, anda, haceme la denuncia, con tal, a mí no me va a tocar nadie, o yo soy amigo del comisario, o vos ya vas a ver lo que te va a pasar. Esta posición de no encontrar, digamos, que nadie le pueda poner un límite. Y, bueno, y esto también coincidente con las conductas de amenaza, ¿no? Muchas veces en los efectivos de la policía se ven estas cuestiones como ejemplos de que increpan a sus esposas y demás, haciendo alarde de la profesión que tienen. También, bueno, si incumple esas medidas de protección, si ya en algún momento la víctima hizo una medida de protección y él incumplió esta medida, ¿sí? ¿Cuál es el antecedente de ejercicio de las agresiones? Esto también muy ligado a que si es la primera vez que la mujer llega a denunciar, qué pasó anteriormente, ¿sí? Para poder analizar. Muchas veces, sobre todo en las personas mayores, por ahí vivieron 30 años de violencia y decidieron en este momento terminar esas relaciones. Entonces, bueno, son relaciones que hace 30 años llevan siendo violentados, ¿no? Y por otro lado también asociar a ver qué pasa con el consumo tóxico de psicotrópicos. No porque el agresor, por, digamos, tener un problema de salud mental, sea más agresivo, porque a veces se confunde de que el agresor agrede a la víctima por estar en estados de consumo. El problema del consumo acá tiene que ver con que esta persona no va a hacer caso a la ley o no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces es muy importante poder evaluar si esta persona se constituye, digamos, en una persona de riesgo para la víctima y para él también, ¿sí? Para los dos. Muchas veces hay personas con padecimientos mentales que le dicen a su víctima que se van a matar si ellas los dejan. Bueno, por otro lado, este es el compromiso de la salud mental, padecimientos mentales que puedan existir, trastornos del control de los impulsos, que esto un poco es lo que evalúan las psicólogas, ¿sí? Historia de maltrato en la infancia, que es un poco lo que yo les decía, a ver cómo fue la infancia de ambos, si ellos han naturalizado la violencia en ese momento, si la persona agresora tiene antecedentes penales, ¿sí? Si hay antecedentes de ejercicio de violencia con parejas anteriores. Muchas veces en el noviazgo dice, bueno, pero ya tuvo otros novios, otras novias, o lo que sea, y ya en ese momento él fue violento y la mujer lo dejó por eso. Puede suceder, como también sucede que muchas veces las mujeres que son violentadas tienen problemas con sus parejas, han tenido el mismo problema con sus parejas anteriores, ¿no? Bueno, problemas psicosociales que podamos detectar en el momento. Acuérdense que en la realidad compleja no solo vamos a encontrar el problema de la violencia, sino muchas veces la violencia asociada a otras cuestiones como la pobreza, como el hacinamiento, como el consumo problemático de sustancias, ¿sí? Y la dependencia emocional que pueda tener la víctima con su agresor, bueno, ideación suicida, autoagresión. Y por otro lado, ¿qué pasa con el vínculo de pareja?
en ese vínculo de pareja nosotros hablamos de que existe una construcción, una deconstrucción de la pareja, pero también una destrucción de la pareja, ¿no? Cómo se va destruyendo esa pareja. Y acá tiene que ver con una construcción de subjetividad, como lo hemos dicho en otra clase, desde el modelo patriarcal, ¿sí? Hay que averiguar entonces cómo fue el inicio de la conformación de esa pareja, cómo las dificultades en la comunicación, en la resolución de sus conflictos han podido resolverse o no, cuándo fue el comienzo de las agresiones, ¿sí? ¿Qué pasa ante la convivencia? Muchas veces las mujeres cuentan que hay momentos donde el embarazo pasó a ser el momento donde comenzó la agresión, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuándo se incrementó el conflicto? Cuando llegaron los hijos, quizás. Muchas veces estos varones, con una fuerte cuestión patriarcal, llegan a su casa cansados de trabajar y dicen que no quieren que los chicos griten. Entonces, bueno, ahí se arman fuertes discusiones y estas se van agudizando con el tiempo, ¿sí? Y esto va produciendo un deterioro de la situación de pareja, ¿sí? Y también, digamos, nosotros vamos a ver cuál es el deterioro progresivo en la situación antes de separarse o después de separarse, ¿sí? ¿Cuál va a ser el impacto de la psiquis en esa separación de la pareja, ¿sí? La mayor crisis, si estas separaciones que se precipitan por situaciones de infidelidad o en el cambio de estatus socioeconómico, reiteradas discusiones o injerencias de las familias de origen. ¿Qué pasa con las separaciones cuando las mujeres quedan por ahí sin trabajar porque los maridos o las parejas no dejaban que ellas trabajaran y de pronto esto va a cobrar directamente un problema en su estatus socioeconómico y directamente en el de sus hijos, ¿sí? Otro problema en la separación es esta dificultad para reacomodarse a nuevos roles. Recordemos que ya, si papá y mamá se separan, hay que volver a construir un nuevo espacio para la vinculación, tanto de las madres con las hijos, hijas, como de los padres con los hijos, hijas, ¿sí? ¿Cómo se da esta nueva vinculación? Y por otro lado, muchas veces el ordenamiento legal de estas cuestiones que van a derivar la separación pueden llegar a ordenar o a desordenar también las cuestiones ligadas que tengan que ver a los alimentos, a un régimen comunicacional de los hijos, ¿sí? O a la tenencia compartida, como muchas veces les decían, de los hijos. Y acá, bueno, un poco hablamos de otro punto importante que no podemos dejar de ver, es que también existen crisis coyunturales de situaciones inesperadas donde la situación de violencia puede emerger, ¿sí? Que pueden ser la pérdida de trabajo, el fallecimiento de un familiar, enfermedades graves, situaciones que impactan en el equilibrio psicoemocional de las personas y el riesgo en caso de tensión permanente, o sea, situaciones que son inesperadas, ¿sí? Y estas situaciones inesperadas pueden llegar, digamos, a construir o a emerger estas situaciones de violencia. Entonces, como verán, digamos, para nosotros trabajadores sociales, no podemos dejar de ver y de analizar desde, digamos, no solo el vínculo de familia, sino también desde lo que sucede con la pareja y con la familia. Y por otro lado, explorar el contexto. ¿Qué tiene que ver con esto? Que acá vamos directamente a las redes de apoyo familiar y social, ¿sí? ¿Qué pasa con los apoyos familiares? Muchas veces las víctimas vienen de familias con una estructura patriarcal muy cerrada y no es raro escuchar familias que le digan a la mujer que tienen que aguantarse, que tienen que continuar, que ellas armaron esa familia y tienen que seguir. Como este mandato familiar fuerte ahí, enraizado, que hace que a la mujer le cueste más tomar una decisión. Por otro lado, como vimos el otro día, con el respecto al aislamiento de la mujer que se va provocando porque el agresor no deja que ella pueda visitar a ninguno de sus familiares, ni amigos, ni personas cercanas, justamente va deteriorando estos apoyos familiares y la víctima va quedando sin establecer relaciones familiares y sociales. Y por otro lado, esto también muy ligado a cuando nosotros realizamos visitas domiciliarias, poder averiguar cuáles son las redes de apoyo
vecinal que puede tener esta persona, si las tiene, si existen, cómo son, si dentro del barrio hay algún tipo de ONG por ahí que trabaje con víctimas de violencia, o a quién puede pedir ayuda ante una situación, ¿sí? Por eso es muy importante poder conocer estas redes, ¿no? Muchas veces las personas, las víctimas, van con familiares cercanos, o con la amiga, o con la vecina que las acompaña, y muchas veces nosotros hacemos como pequeñas conversaciones con esas personas, justamente para conocer un poquito más, a ver qué apoyo familiar o social puede tener, como también lo hacemos cuando vamos a hacer la visita domiciliaria, a ver si el vecino la conoce, si escuchó, qué pasó, ¿sí? Si la ayudaron, la tuvieron que ayudar o no. A esto nos referimos. Por otro lado, bueno, también vamos a trabajar sobre las potencialidades con las que cuenta la persona para salir o continuar en esa situación de violencia. Es muy difícil, las personas que llegan a la justicia a pedir ayuda realmente lo necesitan, pero muchas veces hay un montón de factores, como hemos visto, que hacen que esta persona justamente deje la denuncia atrás y vuelva con su agresor. Entonces, justamente ahí tiene que ver qué potencialidades tiene, con qué apoyos familiares cuenta, con qué apoyos sociales, cuál es su condición económica y de habitabilidad para poder salir de esa situación, o que van a hacer que esta situación empeore, ¿sí? Y un poco acá les traigo a colación un poco de qué vamos a mirar en la visita domiciliaria, ¿no? Más allá, digamos, de observar, muchas veces se piensa que nosotros vamos a ver la casa, si está limpio, si está sucio, cómo están los chicos. Bueno, no vamos a mirar eso. Nosotros vamos a ver el barrio, la infraestructura, a ver si cerca de la vivienda donde vive tiene vecinos, si la vivienda es segura, si tiene rejas, si el agresor puede ingresar, no puede ingresar, si hubo un cambio de cerradura o no, ¿sí? Cuál es la seguridad dentro de la casa. Ahí voy. Es que acá no me permite, es como que no me permite el power cuando estoy hablando. Y acá está. Marcela Flor, debe ser la G. Buenas, hola G. Hola G. Bueno, a ver hasta que entre. Giselle, ¿estás por ahí? Nos va a decir, bueno, mientras va ingresando, un poco mostrarles también, digamos, qué pasa en esa visita, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Eri, sale como Marcela Flores y es Soledad. Bueno, ok. Así que estamos atentas a cuando entre la licenciada. Perdone que tuve problemas con mi celu, se apaga y se prende, entonces tuve que utilizar otro celular de mi compañera. No hay problema, Sole. No hay problema, acá estamos. Bueno. Porque no me... Ahí está, ahora sí. Perfecto, ahora me ven. Bueno, un poco con esto, en resumen, lo que les quiero mostrar es qué es lo que vamos a observar en la entrevista, qué es lo que vamos a mirar cuando vamos a hacer la visita domiciliaria, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar junto con la persona que está sufriendo y que es víctima de esto, ¿no? Un poco para ir cerrando, y no sé si tienen, esto es como una introducción, que yo quiero que, bueno, trabajemos en conjunto y que me digan o me hagan preguntas acerca de esto, a ver qué les parece. ¿Es muy complejo o es más fácil de lo que piensan? Mientras las chicas se animan a preguntar, sumado a esto que pregunta la profe Eri de si es complejo, ahí ingresó Gisela. Giselle, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. Hola, bueno, aquí les presento
Giselle es mi compañera, bueno, fue mi compañera todo el año pasado, ella es psicóloga. Un poco vamos a contar cómo fue nuestra experiencia en la interdisciplina, qué pasó en ese juzgado, que llegamos y empezamos a cambiar todo. Y bueno, un poco ella va a hablar de esto y vamos a responder las preguntas que nos hicieron el otro día, ¿sí? Después, si quieren hacernos algunas preguntas de lo que comenté, háganlas por el chat, así yo voy anotando. ¿Sí? Hola Giselle, bienvenida. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Escucho entrecortado, pero ahí no lo escucharon. Bueno, te cuento, Giselle, que acá estamos. Celeste Costas, que es una de las profes, Gabriela Chura Llanos, la otra profe, y aquí Gaby Fanucci, que es quien te hablaba recién, que es nuestra jefa de cátedra de esta materia. Y bueno, te recibimos acá con todos nuestros estudiantes que nos están acompañando. Son todas mujeres, somos todas chicas. Tenemos un adscrito, pero hoy no está, así que bueno, aquí te dejo con todos, con todas. Bueno, mi nombre es Giselle Villa, yo soy psicóloga, y por ahí les quería proponer, si, no sé, no quisiera quedar como intimidante, pero tomé las preguntas que han hecho y las fui respondiendo, y si los dueños de las preguntas me quieren aclarar la pregunta o hacerme más preguntas respecto del tema, así se torna como en una conversación. Yo les voy compartiendo lo que fui armando, ¿sí? Bueno, la primera que tomé fue esta que dice: desde el ejercicio profesional encuentra puntos de encuentros y desencuentros con el trabajo social, ¿entendí? Que me parece casi similar a otra que está acá, cómo se relaciona el trabajo social y la psicología en los casos de violencia de género. Respecto de los puntos de encuentro, yo he visto varios, digamos. Uno de ellos es la mirada vinculada a la cuestión de derechos humanos, ¿sí? Nosotras cuando hacemos evaluaciones psicológicas, antes hacía evaluaciones psicológicas, ahora hacemos participación en audiencia, preguntamos aspectos vinculados a la casa, el trabajo, la condición laboral de esa persona, cómo ingresa al sistema de salud, si tiene o no obra social, todos esos aspectos que no son menores, van en esta línea, ¿no?, de los derechos básicos humanos de estas personas. Después, otro de los encuentros que tenemos con el trabajador, la trabajadora social, es a la hora de determinar el riesgo en alto, medio, bajo, que es como muy cuanti, pero es como lo que usamos para poder alertar y asesorar a la jueza, ¿no? En ese sentido, por lo general, hacemos la participación en la audiencia y después hay un espacio para debatir, charlar, qué vimos, qué no vimos, qué indicadores encontramos, qué es lo que nos llama la atención, y ahí es como que hay un encuentro entre las tres, digamos, porque está la abogada, la psico y la trabajadora social. También otro punto de encuentro es a la hora de analizar los casos, ¿sí? Nosotras, antes de ir a audiencia, lo que hacemos es leer el expediente, ¿sí? Y cuando leemos el expediente vamos intentando completar lo más que podemos las fichitas que nos armamos para poder ir viendo el riesgo. Otro de los puntos de encuentro es que hay una apertura a entrevistar a la actora, y que sería la persona que realice la denuncia, y al demandado, o que sería la persona que recibe la denuncia. Bueno, eso, y también dos puntos más de encuentro son tenemos esta idea de que es necesario intervenir con justicia, con perspectiva de género. Buscamos lo que la ley quiere, que es la prevención, la erradicación de la violencia de género. Y ahora, actualmente, estamos transitando lo que es la construcción del trabajo interdisciplinar, ¿sí? Estamos como
trabajábamos en un primer momento en equipo, en el Juzgado de Violencia 1, intentamos ya al final del año 2019, y este año es como que hemos dado un pasito más en el sentido de que hay ya un espacio de charla, de encuentro de las distintas áreas, digamos, psicología, trabajo social, abogacía. Después otra de los aspectos en donde veo que coincidimos es a la hora de intervenir de la forma como más ética, más humana, más objetiva para poder asesorar a la jueza a la hora de tomar las medidas más adecuadas al caso. Bueno, y en relación a los puntos de desencuentro, hay varios, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, dadas las condiciones en las que nosotros trabajamos, un aspecto en donde yo difiero es por ahí a la hora de diagnosticar. Nosotras no diagnosticamos nada, no podemos, porque nuestras entrevistas duran 30 minutos, 40. Sí vemos algunos comportamientos que son como, que podrían nos podrían hacer pensar sobre algún cuadro de estrés postraumático, etcétera, pero nunca diagnosticamos, y a veces capaz que el debate se nos escapa, ¿no? Esto de que, bueno, capaz que esta persona tiene una situación postraumática, y bueno, eso no lo ponemos, pero bueno, ahí en algún momento tuvimos nuestro debate. Después de los casos de droga dependencia y violencia familiar también, porque ahí se contraponen las leyes. La ley de salud mental y la ley de violencia de género, en el sentido de que a veces se pide la exclusión de la persona que consume, y bueno, entonces ahí es como que se vuelve a dar otro desencuentro porque tenemos que ver cómo intervenir en esos casos, y si hemos encontrado la forma, la vuelta, por así decirlo, pero nos ha llevado como un camino, digamos. En otra parte en donde yo siento que me desencuentro es en el sentido de que las trabajadoras sociales tienen como mayor ingreso a terreno que nosotras los psicólogos, y esto es mucho de la psicología, creo yo, porque se ha alejado de las personas, todavía persisten esos mitos que uno los ve en terapia, de que los locos son los que van al psicólogo. Y cuando, a ver, yo voy trabajando ya 3 años y he ido a terreno 2 veces como máximo, y ahí es donde sí siento que hay como un desencuentro. ¿En qué sentido? En el sentido que como que es un espacio que ni los abogados ni las psicólogas lo intervenimos, digamos, ¿sí? Después, bueno, acá había otra pregunta que era similar: ¿cómo se relaciona el trabajo social y la psicología? Y las respuestas son similares a las que les di respecto a los puntos de encuentro, ¿sí? En el sentido de inferir el riesgo, que estamos ante personas. Después otro aspecto que a mí me parece genial, porque la ley de salud mental también lo plantea, es poder observar en cada caso los aspectos protectores, lo salugénico de ese vínculo, de esas personas. Por ejemplo, a veces el riesgo, si bien es cierto, puede ser elevado, a veces el solo hecho de que tenga una red de protección, una red de apoyo, la vecina, la amiga, hace que ese riesgo disminuya, digamos, un poco, porque sabemos que hay alguien que va a ir a socorrer, digamos, a esa persona. No sé si está la alumna que hizo esta pregunta, si quiere hacerme más, algo que le haya quedado en duda. Creo que no. ¿Paso a la otra o cómo hacemos? Pasa allí, había una, ¿te acordás que habíamos leído que era sobre desenmascarar, que teníamos como, que no entendíamos a dónde iba, vos entendías una cosa, y bueno, le preguntamos a quién la hizo después. Sí, había una que era, a ver, ¿cómo se puede detectar un caso de enmascaramiento de violencia o enmascarado de violencia de género? ¿Cómo se debe proceder en estas situaciones? Yo lo entendí como que un caso que no es de violencia y cómo hay que hacer, digamos, algo así. Eso sí, que habrá sido de esa forma en la pregunta.
Lo A que ver yo si no, valoraba. quien hizo la pregunta le puede aclarar a la licenciada Giselle a qué se refiere para que nos ayude a Sí, eso pensar es. la respuesta. Em, Vamos sin miedo. yo hice la pregunta y Sí, a lo que me refería era de cómo detectar a personas que se presentan con alta autoestima y vos decís, no, ella no es así o no, no se va a dejar o no va a sufrir violencia de género. Entonces, si hay algunos parámetros o lineamientos que vos podés ver y percibir que están enmascarando o que está diciendo, no, a mí no me pasa tal cosa, pero personalmente sí lo vive y no lo comunica. sería algo así como Y las por que están ejemplo, viviendo violencia, pero por lo que muestran no lo están, algo así. claro, y si existen, por ejemplo, profesionales que, por ejemplo, puede ser psicólogas, abogadas, que lo vivan y que no lo comuniquen por el sector en el que trabajan, por ejemplo, situaciones así, porque como crecieron me refiero, puede ser mujeres grandes, crecieron ya en un sistema patriarcal, como que no lo quieren comunicar a sus padres, Mm, o no quieren que sus hijos lo sepan, o cosas así claro. que se vivenciaron. Ahí más iba dirigida mi pregunta. Sí, sí nos pasó que es como que se hace la denuncia y después la quieren retirar o deciden volver con quien denunciaron. Y bueno, algo así me imagino que va por ahí, o sea, como se animó a denunciar, dice que pero de repente ya se echa para atrás, digamos, la denuncia. Me Y, parece, Giselle, que la mm, pregunta va más a detectar alguna cuestión desde la naturalización de la violencia, en esto de que la persona no se da cuenta o no quiere contar, digamos, la situación que tiene que ver con esa violencia por ahí psicológica o poder buscar en la violencia psicológica ver cuáles son, digamos, las características que vamos encontrando cuando va narrando el hecho, la situación. Seguramente si la persona se acerca a nosotros es porque evidentemente nos va a contar un hecho, una denuncia de violencia, ¿sí? Que por ahí ella venga o exprese una violencia y nosotros a través del discurso de la persona podamos detectar otros tipos de violencia, ¿sí? Que muchas veces sucede, ¿sí? A veces ha pasado, por ejemplo, esto de la violencia derechos reproductivos de la mujer, en donde el hombre no quiere usar preservativo, en donde el hombre no se cuida y pretende que la mujer sea la que se cuide. También hay violencias por ahí sexual, donde la mujer cree que como está casada tiene que sí o sí mantener relaciones. También vemos la cuestión económica, donde el hombre por ahí le deja una X cantidad de dinero para que cocine, no la deja trabajar y ella se tiene que arreglar. Bueno, estas violencias nosotros por ahí las podemos detectar. Me parece que por ese lado, Giselle, venía la pregunta, si querés agregar. sí, lo que por ahí quisiera agregar es esto, ¿no? En caso de que uno tiene una conocida o una amiga que dice que nos cuenta lo que pasó con esta persona, que la controla la cena, le da lo justo para la comida con sus hijos. Yo creo que el apoyo es fundamental y después lo que iba a plantear era el tema de no dar órdenes a estas personas, sí acompañarlas, pero no dar órdenes. Y yo creo que es todo un proceso que como sociedad estamos atravesando de poder ir criticando estos micromachismos, diríamos, ¿no? Estas cosas que están tan metidas, tan naturalizadas, y lo más importante es tal vez poder criticarlo, ¿no? Como amigas, como vecinas, como compañeras, y si esta persona en algún momento desea hacer una denuncia, que sea ella quien tome esa decisión, porque después a la hora de sostener el proceso, es ella quien lo va a sostener, digamos. Entonces, si hay un registro, comienza a haber un registro de que algo anda mal, de que esto que capaz que yo creo que es normal no lo es tanto, y comienza a haber una crítica, eso ya suma, digamos,
diríamos, como el proceso de construcción de esa persona, no sé si aclaro, digamos. Puedo Sí. sumar una cosita que creo Sí. también la pregunta de Dani puede venir en el otro sentido de la naturalización de la violencia, que es cuando vemos una mujer fuerte, que a lo mejor tiene una profesión, una personalidad marcada, y creemos que no es posible que sea víctima de violencia. Y también lo puede ser, y muchas veces está aún más naturalizado o se busca ocultarlo frente a esta imagen que se ve de la mujer, ¿no? Como ese mandato de la sobreexigencia que tenemos las mujeres, digamos, está tan naturalizado que podemos hacer todo, digamos. Bueno, y después otra pregunta que tengo aquí es, teniendo en cuenta el ámbito donde me desenvuelvo profesionalmente y la población con la que trabajo, ¿cuál es el impacto psicológico que percibo en torno a la emergencia sanitaria actual y qué sugerencias propongo? Nosotros lo que hemos visto durante la pandemia fue que lo que sería desde julio hasta agosto es como que no había un ingreso voluminoso, por así decirlo, en el fuero civil, pero sí en el fuero penal. Sí hubo como que los ingresos ya directamente iban a lo penal y los expedientes en civil no. Eh, entonces, sí coincidía con lo que algunas estadísticas como Mumalá y otras planteaban de que hubo un aumento en la violencia de género, y esto sí se relaciona con las medidas que se establecieron por la pandemia, porque ¿qué pasa cuando se establece el aislamiento social y preventivo por el coronavirus? Y lo que ocurre es que se las expone a las mujeres víctimas de violencia de género a estar aisladas con su pareja, y esto contribuía al mayor control, a estar con dificultad para pedir ayuda a sus familiares, y en paralelo las instituciones como la policía o lo que es salud estaban sobrecargadas. Nos pasó también escuchar casos en los expedientes de hombres que comenzaron a quitarle el DNI para de esa forma impedir que la mujer salga, porque, bueno, tener o no el DNI ya se transformaba como en la posibilidad de poder salir o no. Después también nos pasó eh, que no les tomaban la denuncia porque su DNI no coincidía con el 10, si era par o impar. O sea, fue como una cuestión como de exponerlas completamente, y yo creo que si se pudiera proponer al Ejecutivo, a quienes, como política de salud, tener en cuenta que estas medidas no se contrapongan a las situaciones de violencia de género, digamos, que lo han intentado hacer con esto de que las mujeres pueden salir sin DNI, pero me parece que fue como un poco tarde. Nosotros como provincia atravesamos muchas situaciones en todo lo que es mes de octubre, septiembre, octubre, con esos 6 femicidios, que tuvo una repercusión tremenda en el juzgado. Después también yo creo que la pandemia nos afectó a todos como sociedad, como especie, diría, porque los niveles de ansiedad y esta cuestión de la angustia, lo incierto, convivíamos con eso. Entonces de repente con la hiperreactividad de todos, ¿no? Porque imagínense, no estábamos solo aislados, sino que muy para adentro, digamos, o sea, sin posibilidad de otros contactos, y eso generó muchos efectos en la subjetividad de las personas. Bueno, eso. No sé si está la persona que me hizo la pregunta, si le quedó claro o no, quiere que amplíen algo. Ah, bueno, dice que bien. Ahí estoy viendo en el chat. Sí. Quiere. Si alguien más quiere
¿Quiere preguntar algo más? Aprovechando que está la licenciada acá, ¿quieren hacerle alguna pregunta? Yo sí te preguntaría allí, porque soy así de mala, ¿qué dificultades vos ves por ahí o aciertos que se tiene a la hora de crear un equipo interdisciplinario? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué dificultades y aciertos a la hora de...? Yo como dificultad he visto que no teníamos mucha práctica en esto, en lo interdisciplinario. En el juzgado de violencia uno es como que éramos muchas islas separadas, es más, yo estaba en un turno opuesto a todas mis compañeras, y eso costó mucho, porque no es solo debatir teóricamente, sino que todas tenemos distintas personalidades, distintos tiempos, entonces es como un grupo humano, digamos, no es solo lo teórico y ver, sino también poder complementarse con esa otra persona, y tolerarse, poder... pasa que también trabajar con la violencia es un objeto de estudio que también nos afecta como mujeres y eso a veces es como que algo que es muy bueno de la interdisciplina es que el impacto no es a uno solo como antes, digamos, porque nosotras antes evaluábamos todas por separado, sino que lo que escuchamos es escuchado por seis orejas, digamos, por nosotras tres, y después podemos conversarlo y ahí hay una descarga de eso que hemos escuchado, que a veces realmente son relatos muy difíciles, quedamos muy movilizadas y poder ir en equipo interdisciplinariamente nos da más seguridad y yo creo que también más salud mental, porque no estás sola, sino que estás con otros, digamos. Y también la posibilidad de ir de forma interdisciplinaria hace que a lo que lleguemos sea como más acertado en algún punto, porque si bien es cierto, todas estamos ante la misma persona, no todas escuchamos lo mismo, digamos, o sea, sí al mismo relato, pero lo analizamos de forma distinta, o hay algo que yo no escuché, que lo escuchó la otra, que capaz que la abogada, o algo que no preguntamos y lo pregunta la abogada, y eso suma a la hora de medir el riesgo, y hace que el trabajo sea más llevadero y que trabajar con violencia sea tal vez menos violento, por así decirlo, porque leer los expedientes, a veces la gente pone textual lo que dijo la persona, cómo la amenazó, y eso es fuerte, digamos, es como leer, sí, ver la violencia ahí, entonces poder trabajar interdisciplinariamente yo creo que también nos protege en nuestra salud mental, digamos. Eso es lo que me responde. Bueno, gracias. ¿Pasa Gracias. la otra? A ver, hay una acá, ¿cuál es el proceso de reconstrucción de la mujer? Ay, no lo puedo. A ver. Ahí Hay una nos dice pregunta Verónica, ¿cuál es el proceso de reconstrucción de la mujer en situación de violencia? ¿Con qué instituciones articulan para un seguimiento y tratamiento? Actualmente nosotros hacemos el control, creo que hay otra pregunta similar, capaz que fue ella la que hizo, que era que una vez que diagnosticamos, cómo articulamos para el seguimiento y el resguardo de las mujeres y sus hijos. Esto del control, nosotros le decimos control de medida, es una intervención que hace poquito hemos empezado a hacerla en el juzgado de violencia número 2 y la estamos construyendo. Actualmente lo que nosotras hacemos es, bueno, una vez que se dan las medidas, anotamos las medidas que se dan y anotamos los números telefónicos, de mail, tanto de la mujer como de su abogada, y si nos dice que está haciendo algún tratamiento psicológico, con qué institución, con qué psicóloga, y después también hemos articulado, por así decirlo, con paridad de género de la municipalidad. O sea, tenemos colegas que trabajan ahí, hablamos y ellas nos pasaron la información como para poder derivarla ahí a estas personas. Cuando tenemos que hacer el seguimiento, lo que hacemos es llamar a la mujer,
si no está, llamamos a la abogada, si no está, llamamos a la psicóloga, y si no está, lo que hacíamos era detectar el CAPS, que me pasó con mi compañera trabajadora social. Ella trabajó mucho en salud, entonces buscábamos el CAPS, y del CAPS buscábamos quién la había atendido para poder dar con ella. Como digo, actualmente es una intervención que se está construyendo. Hemos recibido una propuesta de poder articular con salud, pero bueno, nos queda generar la reunión, poder encontrarnos y ver si se puede dar ese espacio, digamos, porque en realidad no sería solo de una profesión a la otra, sino entre dos instituciones, digamos, salud y justicia. Y bueno, eso ya es como, depende, digamos, no sé cómo decirlo, es como que se tienen que reunir, es más formal, digamos, no es como una charla yo con mi colega, sino que creo que ellos hacen una reunión, ven, acuerdan. ¿No? Con Paribes hemos tenido como bastantes casos en común y hemos derivado para ahí. Eso es lo que hacemos. Había ahí, ¿cómo es el proceso de... ¿Cuál es el proceso de reconstrucción de la mujer en situación de violencia? Cada proceso creo yo que es único, ¿sí? Pero dentro de los indicadores de salud que voy viendo, algo que es fundamental, empiezan a cuestionarse, por ejemplo, yo aguantaba y dejé de aguantar, o yo siempre creí que él iba a cambiar y después me di cuenta que él no va a cambiar más. Cuando comienzan a aparecer esas expresiones, es como que uno ya advierte que esta mujer ha comenzado a cuestionarse cosas, digamos, y no es casualidad que haya iniciado la denuncia. La denuncia es como, en algunos casos, como parte de ese proceso de cuestionamiento, digamos, como un límite. Y en otros a veces sí es reactiva, digamos, se enojó, gritó, hizo algo y fue a poner la denuncia. Pero en otros ya viene con un proceso, con un camino hecho, por así decirlo. Creo que ahí lo Sigo valioso que dice la licenciada es esto que remarcó de que no es igual en todas las mujeres, y cada mujer es un proceso muy singular, el vínculo con la violencia. Sí, es como un proceso único, ningún expediente. Si bien es cierto, hay una de las preguntas fue qué descripciones vemos que se repiten, descripciones subjetivas vemos que se repiten. Si bien es cierto, sí se encuentran indicadores, no sé si descripciones subjetivas, pero sí indicadores en común, y cómo vive, cómo te lo cuentan, con qué historia viene cada expediente, cada denuncia es como un mundo. Por ende, la medida que se le da tiene que ser como adecuada a esa mujer, digamos. Por ahí, respondiendo a esta pregunta de cuáles descripciones subjetivas son las que se repiten, como nosotros no diagnosticamos estructura de personalidad ni nada por el estilo, solo vemos indicadores de riesgo o de protección. Dentro de los indicadores que yo he encontrado que se han repetido, son la naturalización de la violencia, llegan como muy cansadas de tolerar situaciones de violencia, los mitos del amor romántico, estas creencias que hay, ¿no?, en la sociedad, de que hay que aguantar por amor, de que el amor dura para siempre. Los sesgos o roles de género, que sería esto de la mujer o que se sobreexige y tiene que hacer todo bien y está mal que descanse, por ejemplo, o las mujeres que que tienen que encargarse solo del cuidado de los hijos, digamos. Pero estas mujeres que solo se encargan del cuidado de los hijos no es lo que prevalece, por eso yo lo he puesto como un indicador salténico, en el sentido de que la gran mayoría son mujeres que ya o trabajan o tienen algún beneficio del Estado, son por lo general jefas de hogar, ¿sí? Y siempre
he visto que hay algún apoyo, ya sea una familia, algún familiar, alguna amiga, alguna vecina o la comadre que está ahí para ayudar. Y me llama la atención que siempre son mujeres las que tienen como apoyo, ¿no? O sea, por ahí dicen mi papá, mis hermanos, pero amigo o la pareja, amigo no aparece mucho, sí, mi mamá, mis hermanas, mis amigas, mi vecina, la comadre, y por ahí el papá, los hermanos. Amigos hombres, muy pocos me ha pasado, ¿no? Después, bueno, y algo que últimamente he visto es que analizan como un límite cuando la violencia comienza a hacerse extensiva a los hijos, o sea, cuando o los chicos ven o a los chicos los han golpeado, a los chicos y a las chicas, o sea, sus hijos o hijas, digamos, los han golpeado, entonces eso sirve como un registro, comenzar a registrar el nivel de lo que tolero y se animan a hacer la denuncia, ¿no? Y, bueno, no sé si sigo, siento que, que hablo sola, digamos, no sé si quieren los chicos hacer otra pregunta o avanzo nomás. Las dejamos mudas, sí. Se Sí, quedaron pensando, sí. me parece. Bueno, Bueno, alguna. después me quedaba acá, Sí, sí. te Buenas escucho. tardes, buenas noches. Yo había hecho una pregunta y no sé si la habían respondido porque estuve entre que se me cortaba el celular. Era, ¿qué mirada se tiene en el espacio judicial del trabajador social? ¿O qué mirada tenés desde tu profesión de psicóloga del trabajador social? Ah, sí la tengo, sí la respondí. Yo lo que noto con mi compañera trabajadora social es como que venimos a ver, son tantos los expedientes que al final es como que se termina, no sé si distorsionando, pero lo que la persona quiere decir queda de fondo, digamos. Entonces, nuestra formación, tanto desde la psicología como del trabajo social, viene a dar como ese plus, como a darle como un análisis más humano, diríamos, de eso que se lee y de eso con lo que estamos tratando, que son personas, digamos. Eh, entonces es como que nosotros cuando nos sentamos a leer, cuando nos sentamos a poner, a debatir respecto de indicadores, estamos constantemente pensando en esto, que son personas, y yo creo que por ahí con los abogados pasa de que ellos lo ven desde la ley, digamos, de que desde el proceso, digamos, a ver si se notificó, no se notificó, si llegó, no llegó, que es propio, digamos, de su formación, pero a ver si dice la verdad o si está mintiendo, que eso a nosotros como profesionales, detectores de mentiras no somos, y estamos ahí para evaluar el riesgo, digamos, entonces venimos a otorgarle eso, yo creo que es ese análisis el que yo veo en mi compañera, ¿no? Y que hay un encuentro, digamos. Después, otra cosa que yo he notado en el Poder Judicial es que se asocia a la trabajadora social como quien es la que sale al terreno, digamos, es la única que se va al barrio. Y me parece como malo, digamos, porque creo que todas tendríamos que en algún momento intervenir de esa forma. Y sí siento que cuando yo fui en esas dos veces que fui, hay una gran apertura por parte de la gente a recibirlos a los trabajadores, a las trabajadoras sociales, y creo que nosotras, las psicos, como no lo hacemos, es como que hemos quedado ahí. Yo sí veo que las trabajadoras sociales tienen más cancha en eso y nosotras estamos construyendo, y no sé cómo intervendrá la abogada, digamos, se nota y digamos como que se la ha asociado mucho a eso, que no es lo único, digamos, creo que todas podemos intervenir de esa forma, pero sí, están así como trabajadora social,
a la calle, digamos. En algún momento lo han dicho, sí. Ay, no me acuerdo tu nombre. María, María Soledad, más o menos te respondí, ¿me entendiste? Sí, sí, respondió, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ya me perdí. Creo que Igual, hay otra que dice que conductos. Ajá, sí. hoy Giselle, cuando charlábamos de esto, para agregar, hice un comentario que estaba buenísimo, que era cuando se abre el juzgado de violencia, al principio, el primero, había una secretaria que era abogada y que les decía a las trabajadoras sociales, ustedes vayan a la calle, no las queremos acá, como entendiendo esto que vos decís, esta mirada de que el trabajador social tiene que estar en la calle, tiene que estar en el... no puede estar, digamos, desde este lado haciendo este tipo de intervención, ¿no? Eso te quería agregar. Sí, exacto, sí, fue así. Creo que es un previsto, así que completamente. Después aquí tengo qué conductas tienen en cuenta desde la psicología. No sé si está la persona, la voy respondiendo y si está la alumna para aclararme. Lo que he puesto aquí es que las conductas que nosotras tenemos en cuenta para impedir el riesgo son todas aquellas pasadas como también aquellas actuales, digamos. Con pasadas me refiero a todos aquellos que esté vinculado a los antecedentes, digamos, antecedentes de separación, reconciliación, antecedentes de situaciones de violencia anteriores, denuncias previas realizadas, todo eso que es del pasado nos sirven como indicadores a la hora de inferir el riesgo. Y actual, que es donde hacemos mucho foco, porque lo que nosotros vamos a ver en el riesgo actual, como bien minuciosa a la hora de preguntar, por ejemplo, bien y te dicen tu situación de mucha violencia, y nada más, digamos, entonces nosotros preguntamos qué es mucha violencia, si amenazó, cómo fue la amenaza, porque todo eso hace a la hora de medir el riesgo. Y volviendo a la interdisciplina, lo que me pareció genial es que a veces, tampoco, eso es muy interesante porque una vez por ahí las preguntas las hace la psicóloga, la trabajadora social, y nosotros que la voz también preguntó, y eso permitía como que no se nos escape nada, ningún detalle, y que a veces sí se escape porque son tantas los que intervenimos que está genial que sean como las distintas profesionales interviniendo para ver qué pasó, digamos, en qué momento, cómo fue. Entonces, yo siento como que en interdisciplina nadie se apoyó de nada, sino que a la hora de intervenir vamos interviniendo todos, digamos. Esto se fue dando así como en el camino, digamos. Si bien es cierto, todos tenemos nuestra especie nota en la lectura que hacemos de eso que nos dijo, las preguntas las podemos ir haciendo todas, porque para mí está bien, digamos, la idea es poder lograr que inferir el riesgo, digamos. Entonces, si a mí se me pasó preguntarle, si alguien que tratamiento psicológico que lo pregunta al abogado, a la trabajadora social, está re bien, porque a mí se me pasó y no significa que la pregunta la tengo que hacer yo, digamos, como... Y a veces también me acuerdo que yo preguntaba sobre la vivienda y que ahí la trabajadora social me miraba y me decía, es algo que me pasó a mí. Y bueno, también fuimos aprendiendo algo que creo que se va construyendo en el hacer, digamos, porque los que bien dicen que es la interdisciplina, se les gana a la hora de estar ahí, como se la va construyendo, porque no siempre hace interdisciplina con las personas, vuelvo, cada una tiene una persona distinta, un nivel de tolerancia a determinadas cosas que otra no, y bueno, ahí se va construyendo, y una vez que constituiste equipo, la interdisciplina comienza a aparecer, digamos. Creo que he respondido todas, no sé si... Sí,
igual lo que quiero aclarar es esto, o bueno, dejar como esto claro, que uno en la teoría, como todas las teorías, leemos disciplina y de esto de construir o saber también que cada disciplina tiene un límite y que necesitamos de la otra para tener una mirada más holística de esa realidad compleja que se nos presenta, pero a la hora, como vos decías, de construir, y un poco esto era lo que quería que cuentes, que es lo que fuiste relatando, es que son construcciones que se van haciendo, digamos, porque es un campo por ahí en salud que se ha utilizado mucho más, pero en el área jurídica es como bastante más reciente, ¿sí? Entonces, bueno, poder contar esto que vos venís relatando y poder sintetizar en esto, ¿no? Que así nos pasa, digamos, que bueno, tenemos que estudiar y capacitarnos todo el tiempo, y también en estas prácticas cotidianas de la profesión, vamos construyendo, vamos reflexionando sobre esto, y vamos construyendo el conocimiento entre varias profesionales, ¿no? Un poco para cerrar, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, y si no, le agradecemos un montón a Giselle y ya la dejamos convocada para siempre. Así es acá. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por irme. Las preguntas me han parecido geniales. Me parece todo un desafío que me pregunten y yo poder responder, a ver qué, revisar también la práctica en contra y poder ponerla en palabras, ¿no? Y bueno, poder transmitir lo que yo he trabajado con mi compañera. Ahora hablo de verdad porque antes tenía como más apertura a otras, a Eri, a Marta, o sea, a otros trabajadores sociales. Y bueno, así organizamos, ¿no?, en el juzgado, pero bueno, esto es lo último que por ahí quisiera dejar en claro, es una construcción que se va haciendo en el camino, que tiene que podemos leer. Básicamente lo que es interdisciplina, me parece que es como mucho más compleja la respuesta que uno puede dar de forma interdisciplinaria y más acertada, y es como a lo que me gustaría seguir apostando, ¿no?, en la profesión, y bueno, eso. Y si en algún momento soñar con tener disciplinas, soñemos, digamos, y ojalá que se pueda construir, y es eso, digamos. Agradecerles a ellos por las preguntas y a ustedes por la invitación. Bueno. Acá hacemos aplauso virtual, Giselle. Así. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Como te dice Eri, ya quedas comprometida para siempre con nosotros. Te vamos a volver a molestar. Ojalá la próxima pueda ser presencial. Muchas gracias. Sí, bueno. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias.